Déjenme les hago una pregunta. ¿A Dios le importa lo que nosotros decimos? A Él le importa. A Yahweh le importan las cosas que salen de nuestras bocas. A Él le importan las cosas que hacemos. Por supuesto, no hay duda alguna. Desde Génesis a Apocalipsis es todo sobre las cosas que hacemos. ¿Qué tal lo que pensamos? Por supuesto que sí. Aprendimos de esto hace como mes y medio a través del gran engaño de que a Yahweh le interesan las cosas que pensamos y también al enemigo. Él le encanta meterse en nuestras mentes y voltearla de nuevo al árbol del bien y el mal. ¿Qué tal cómo nos vestimos? Uy, esa como que está medio, no recibí muchos amén para esa. A Él sí le importa, Él quiere que seamos modestos, Él quiere que lo representemos. Si a Él no le importara, amigos, cómo nos vestimos, si alguien viene y te dice que a Yahweh no le importa cómo te vistes, entonces ¿por qué pasó capítulos diciéndole a los sacerdotes exactamente cómo vestirse? Porque es que les dijo, no solo qué ropa ponerse, yo creo que hubiera sido suficiente decir, aquí está la ropa, póngasela en el orden que ustedes crean que es chévere. Pero Él les dijo exactamente qué ponerse primero, segundo, tercero, cuarto, hasta los colores y hasta el tipo de tela que Él deseaba. A Yahweh le interesa hasta lo que sucede con cada fibra y movimiento de tu ser. ¿Qué tal lo que nosotros vemos? A Él le importa lo que vemos, a Él le importa lo que vemos, a Él le importa lo que vemos. Lo dije 3 veces, y si eres un rabino o estudias judaísmo te das cuenta que eso es importante, cuando Yahweh dice algo más de una vez. Entonces pongan mucha atención, porque Yahweh dice que lo que entra por los ojos sale de la boca, pero viene del corazón. En los días que yo corría motocicleta, ya he contado esta historia 1000 veces, pero la voy a contar otra vez para los que no la conocen. Cuando tú corres motocicletas o tú manejas un auto, ¿tú sabías que para la dirección que tú estés mirando, para esa dirección es que tú coges? ¿A cuántos de ustedes les ha sucedido que su mujer llegue y les pega cuando están manejando? Amor, presta atención. Yo siempre le digo a mi esposa, amor, ¿por qué tú crees que ponen esos huequitos al lado de la carretera? Son para mí, ¿qué tengo que estar mirando? Solo tengo que esperar el sonido para saber que me estoy saliendo. Son como un shofar para las llantas, ¿o no? Para donde tú miras, para ahí es para donde tú vas a coger. Cuando yo corría motocicletas, si yo iba por una curva y veía una roca, si traía miedo a mi corazón, adivina qué, me enfocaba en esa roca y le pegaba cada vez. Entonces mi gran cuñado viene un día y me dice, Jim, no la mires y no le vas a pegar. Y en verdad que es 100% garantizado que cada una de las veces que veía una piedra grande o una raíz o una rama que se estaba cayendo de un árbol, o peor que eso, una de esas ramas que están colgando, que están así medio atravesadas en el camino, que te pueden pegar como un bate. Si no me enfocaba en ninguna de esas cosas, nunca les pegaba, ni una sola vez. De todas maneras estaba mirando el borde de mi ojo, pero si no lo miras no le vas a pegar. Entonces donde quieres estar en tu vida es dependiente de qué estás mirando, de qué ves. Por eso es que la manera que tú veas las escrituras es tan crítico, porque como tú veas las escrituras es como tú vas a vivir tu vida, y como tú vives tu vida es como tu vida va a ser determinada, es si va a ser exitosa en sus ojos o no. Entonces, si no puedes ver correctamente y tienes escamas en los ojos y no puedes interpretar las escrituras de la manera que Yahweh las escribió, vas a coger para una dirección diferente que no fue determinada y le vas a pegar a un árbol o a una roca. Y entonces ahí te vas a levantar y vas a orar pidiéndole al Padre, Padre, ¿por qué me pegaste con esa piedra? ¿Por qué me pegaste con ese árbol? Sin ni siquiera primero considerar si tú en verdad estás viendo las cosas bien. A Él le importan las cosas que vemos. ¿Qué tal lo que escuchamos? Temas delicados. A Él le importa lo que tú escuchas, dónde estés y lo que estés escuchando. Desde música a gente, a conversaciones que son inapropiadas. Lo que tú escuchas, lo que entra en tu oído, entra directamente a las 7 pulgadas que te hacen actuar. Estas 7 pulgadas es un juego de 7 pulgadas, como dicen en golf. Es increíble cómo el Padre se puede meter en tu mente y hacerte caminar de esta manera. Y es increíble cómo el enemigo se puede meter en tu mente y hacerte caminar de esta manera. Y ambas veces no tiene ni siquiera idea de que está siendo usado. ¿Qué tal para dónde vamos? Es importante para dónde vamos. Entonces déjenme les hago una pregunta. Si a Él le importan todas esas cosas, lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que vemos, lo que escuchamos, cómo nos vestimos, todas esas cosas, entonces ¿me vas a decir tú a mí que a Él no le importa lo que comemos? Cualquier clase de tema que puede ser encontrado en la naturaleza humana hoy en día, ninguna persona religiosa que está todavía con vida se atrevería a decir que ningún tipo de deidad, mucho menos el Rey del Universo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no le va a interesar alguna parte de nuestras vidas.
No he conocido a nadie todavía que se atrevería a decir que a Dios no le importa alguna parte de mí. Él dice que conoce cada uno de los cabellos en nuestra cabeza y los tiene numerizados. Entonces, el mensaje de esta noche está titulado ¿comer o no comer? ¿En verdad a Dios le interesa lo que comemos? Porque en verdad no te puedo decir cuántas veces he tenido gente diciéndome, y tengo que decir que yo estuve de su lado de la cancha unos años atrás. Me tomó 3 años estudiar este tema. 3 años. Y 2 años y medio fue de pura rebeldía, porque no quería estudiar el tema. Pero sí estudié el tema por varios años, y yo he estado del otro lado para decir y defender la idea de que a Dios no le importa. Él lo que quiere es que disfrutemos todo lo que Él creó. Entonces vamos a descubrir esta noche lo que las Escrituras en verdad dicen. Entonces podemos comenzar estando de acuerdo que solo vamos a dejar que las Escrituras sean nuestra única autoridad. No vamos a leer en las Escrituras algo que ya creemos, vamos a sacar del medio todas nuestras propias ideas, todas nuestras propias doctrinas, y vamos a sacar de las Escrituras lo que dicen. No vamos a coger lo que vamos a decir hoy aquí y disimuladamente le vamos a meter a eso lo que nosotros ya creemos. Entonces todo el mundo ignore ahora mismo, donde quiera que esté, tomen su opinión y pónganla a un lado, y solamente examinemos las Escrituras. Vamos a ver entonces el que dice sobre este tema. Pero primero vamos a descubrir cuál es la definición de legalismo. Porque ¿cuántos saben que este término es tirado a toda hora? Oh, tú eres legalista, tú eres legalista. Tú te pones pantalones, eres legalista. Te pones falda, eres legalista. Te cortas el cabello, te lo recoges, te tapas la cabeza. Tú traes tal cosa a la iglesia, tú coges una bandera, tú no coges una bandera, tú te sientas, tú te acuestas, tú te levantas. Todos somos legalistas. Todo depende de tu definición personal. Entonces vamos a descubrir la verdadera. Legalismo, según el diccionario Webster, es estricta conformidad con la letra de la ley en lugar de su espíritu. ¿Ok? Entonces queremos descubrir si en verdad o no mantener los mandamientos de Dios es legalismo. Entonces pensé que esta sería una manera creativa de descubrir qué es legalismo y si legalismo es guardar los mandamientos de Yahweh. Vamos a los 10 mandamientos. ¿Ok? Número 1, no tendrás otros dioses delante de Yahweh. ¿Para ustedes es legalismo cumplir esto? Un momentico, ¿estás siendo legalista? ¿Me estás diciendo que solamente puedo tener un Dios? ¿Qué tal este? ¿No te harás estatua o imagen semejante? ¿Qué tal si solamente me hago una? Jim, ¿me está siendo legalista al decirme que no puedo tener ninguna estatua o imagen semejante? Creo que está sacando esa escritura fuera de contexto. ¿Qué tal la que dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano? Yo creo que no es legalismo el no tomar su nombre en vano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué tal el Shabbat? Mejor dejemos ese y volvemos después. Honra a tu padre y a tu madre. No hay problema con deshonrarlos de vez en cuando. No somos perfectos. Es legalismo el solo hecho de tratar. ¿Qué tal el número 6? No matarás. ¿Te puedes imaginar que alguien venga y te diga que cumplir el 6º mandamiento es legalismo? Tú eres legalista, Jim, si en verdad tomas ese mandamiento literalmente. ¿De qué otra manera lo deberías tomar? Número 7, no cometerás adulterio. Hay gente que pelearía en este mandamiento, que es legalismo tener una sola esposa. ¿Sabían eso? Hay gente en ciertos estados que te dirían que tener solo una esposa es legalismo. ¿Qué es esto? ¿De qué están hablando? Y desafortunadamente, si vivimos en círculos cristianos y la religiosidad de hoy en día no tiene un pie firme en los mandatos de Dios y en que lo que Él dice es ley, entonces todo grupo protestante homosexual allá afuera tiene razón al no querer escucharnos. ¿Por qué? Porque no puedes escoger solo los que te convengan. Porque si vas a decir que el Shabbat es legalismo, no tenemos que guardar eso. Si yo soy homosexual, yo voy a decir entonces yo porque tengo que cumplir aquello. Si tú dices que aquel ya no lo tenemos que cumplir, entonces aquel porque sí. ¿Sí ven eso cómo funciona? Es hipocresía en teología. O lo crees todo o no crees nada. Por eso se llama la palabra de Dios. Es una. Desde su perspectiva, Él la dijo, salió, todita de una. El problema es que nosotros solo usamos el 5% de nuestro cerebro y la partimos en pedacitos individuales para entenderla. Número 8, no robarás. Yo no creo que sea legalismo el no robar. Número 9, no levantarás falso testimonio. Piensen en lo que estamos diciendo. No codiciarás.
Nadie que tenga sentido común y crea en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob va a decir que es legalismo el cumplir alguno de estos mandamientos. No tendría lógica alguna el decir algo así. Sin embargo, increíblemente, el cuarto mandamiento, mejor dicho, están los primeros 5, de guardar el Sabbat, tanto es, si lees los mandamientos, en Éxodo 20 puedes encontrar que él le pone énfasis en múltiples versículos, todos hablando sobre el Sabbat. Es el único mandamiento de los 10 donde él sigue y sigue hablando sobre ese mandamiento. Y define exactamente lo que significa a profundidad. A ninguno de los otros mandamientos se le da a puntos secundarios. Pero al Sabbat él sí toma el tiempo para describirlo en gran detalle. Lo más seguro para que no haya margen de meneo. Pero como buenos israelitas nos meneamos lo suficiente para no cumplir. Y para poder decir, él en verdad no quiso decir eso. En verdad nos vamos a morir. ¿Sí ven cómo la voz de la serpiente se mete bien adentro de nosotros y después sale y ni siquiera nos damos ni cuenta? Y después tenemos el descaro de llamar los mandamientos de Yahweh legalismo. ¿Le puedo sugerir a ustedes que mantener los mandamientos de Yahweh no es legalismo? Es legal. ¿Es legalismo parar en un semáforo rojo? Vuélvete un descarado y llévate un semáforo en rojo y di, una de cada 10 no es mal. Eso todavía es 90%, todavía es una A. Pero ese 1 de 10 de quebrar ese mandamiento constitucional o esa ley de Estado te puede hacer matar. Entonces comencemos nuestra aventura por las Escrituras esta noche y vamos a descubrir exactamente lo que nuestras Escrituras dicen. Vamos a ir por cada uno de los versículos en la Biblia que tienen que ver con este tema. Y vamos a desempacarlo y descubrir lo que Yahweh nos quiere decir al respecto. Génesis capítulo 9, versículo 3, es el primer versículo donde aparentemente nos dice que podemos comer todo lo que queramos. Y dice, todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todos los doy como los di la hierba verde. Ahora, si no conoces contexto, si no conoces hermenéutica bíblica, esto en verdad suena como si nos pudiésemos comer cualquier cosa que se mueve. Eso es lo que dice. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Estoy seguro que él quiso decir la rana de árbol venenosa. Y también estoy seguro que quiso decir una serpiente, una cobra, ¿verdad? Bueno, vamos a descubrir, vamos a mirar un poco más detalladamente porque vamos a descubrir algo. No queremos asumir nada, queremos que la Biblia se interprete a sí misma. Déjenme les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que Noé se va a comer algo que él ya sabe que es sucio? Piensen en eso un momentico. Noé ya sabe que hay unos animales que son considerados sucios. Entonces tú me vas a decir a mí que Noé comió animales que él sabe que son sucios. Algo está pasando aquí. Vamos a mirar más detalladamente y a profundidad. Vamos a leerlo de nuevo. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todos los doy como los di la hierba verde. Ahora vamos de nuevo a Génesis 1:29, donde él nos da instrucciones sobre las plantas y vamos a ver si hay algo extraño aquí. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta. Es lo que dice en Génesis 9:3. O dice toda planta que da semilla. Ustedes ven, él ya determinó la frase de las plantas en Génesis 9:3. Él ya no tiene que decir toda planta que da semilla, ¿cierto? Porque él ya lo había dicho en Génesis capítulo 9. Que digan Génesis capítulo 1. ¿Saben para dónde estoy cogiendo, cierto? Él ya había dado la definición de lo que podías comer refiriéndose a las plantas. Yo le voy a sugerir a ustedes que él ya le había dado la definición de comida. Entonces aquí le tenemos que pedir al Padre que por favor se decida. Por favor decídete, porque últimamente esto es lo que tenemos. Si podemos comer cualquier cosa que queramos hoy en día, esto es lo que tenemos. En el paraíso, él dijo que los cerdos son sucios. Después, en Génesis capítulo 9, 8 capítulos después, no han pasado ni siquiera 10 capítulos en la Biblia y ya Yahweh cambió de padecer. Y ahora él hace los cerdos limpios, supuestamente. Cuando llegó Moisés, él cambió de padecer otra vez y son sucios. Y cuando llegó Yeshua, Yeshua muere por los cerdos y ahora son limpios otra vez. Y cuando Yeshua regrese son considerados sucios otra vez porque tenemos escritura condenando cualquiera que come carne de cerdo o ratones en el milenium. Entonces él los hace sucios, limpios, limpios, sucios, sucios, limpios. ¿Qué cosa más enredada? No sé ni cómo decir esto. Entonces yo voy a sugerir que Yahweh no cambia de padecer. Él es el mismo hoy y para siempre.
Y que lo que él dijo, él lo quiso así desde el principio y nosotros somos los que no sabemos entender. Ahora, si tú lees en esto lo que tú ya crees, entonces tienes que tener a Dios definitivamente cambiando de opinión. Y yo estoy aquí para decirles que cuando Dios hizo los animales, Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él hizo algunos de ellos para limpiar la tierra, algunos para que absorbaran todas las toxinas y otros para comer. Vamos a aprender unas cosas increíbles de ciencias aquí en unos minutos. Póngale en lógica a esto por un momento. El día antes de que el Mesías muera, el Mesías, los cerdos son sucios. Pero al día siguiente, cuando Él se levanta de los muertos, son limpios. ¿Ah? ¿Tóxico? No tóxico. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta lógica que tenemos? Yo les voy a sugerir que los cerdos se volvieron limpios porque nosotros no los queríamos comer. Entonces buscamos escritura para darle vuelta a las cosas. Pero bueno, vamos ahora al capítulo que habla todo sobre comida, todo sobre los alimentos, Levíticos capítulo 11. Hoy se me quedó mi iPad, pero miren, abrí la Biblia y ahí mismo estaba en Levíticos 11. Esto debe ser una señal que debería volver a las Biblias de papel. Pero bueno. Bueno, voy a leer este capítulo para que vean exactamente lo que nuestras Biblias dicen, no lo que la gente dice, ¿ok? Y Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que podéis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos, hendidos y rumía, este comeréis. Entonces tiene que tener pezuña dividida y rumir, igualito que un venado. El venado tiene la pezuña dividida y rume su comida. Sin embargo, de los que rumían o tienen pezuña dividida, no comeréis estos. El camello, porque aunque rumía, no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. El damán, porque aunque rumía, no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. El conejo y el cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no rumía, será inmundo para vosotros. No comeréis de su carne, ni tocaréis sus cadáveres, serán inmundos para vosotros. De todos los animales que hay en las aguas podréis comer estos, todos los que tienen aletas y escamas, o sea que tienen que tener aletas y escamas, y obviamente venir de las aguas, los mares y los ríos para poder comer. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en los mares y en los ríos, entre todo lo que se mueve en las aguas y todas las criaturas vivientes que están en el agua, os serán abominación. Os serán abominación, no comeréis de su carne y abominaréis sus cadáveres. Todo lo que en las aguas no tenga aletas ni escamas, os será abominación. Además, esas abominaréis de entre las aves. No se comerán, son abominación, el águila, el buitre y el buitre negro, el milano y el halcón según su especie. Todo cuervo según su especie. ¿Por qué él dijo eso? Porque son carroñeros. Te estás comiendo aves que comen animales muertos o animales que están muertos al lado de la calle. O sea, es cosa de sentido común. ¿Quién va manejando por ahí en la calle y ve un perro muerto en la esquina y dice, uy, ¿qué es eso tan rico? Mi amor, devuélvete. Nadie. Hay una razón por la cual Yahweh le dio a un buitre una cabeza limpia, sin nada de pelos en su cabeza. No voy a decir por qué, pero voy a dejar que ustedes lo descifren. Ok, sin embargo, estos podéis comer de entre todos los insectos alados que andan sobre cuatro patas, los que tienen además de sus patas piernas con coyunturas para saltar con ellas sobre la tierra. ¿Cómo que suena eso? Un grillo, o sea que puedes comer un grillo. Y hay culturas que hacen eso. Qué bueno para ellos. Yo espero a la gran tribulación mejor. Alabemos al Señor. De ellos podéis comer estos. La langosta según su especie, la langosta destructora según su especie, el grillo según su especie y el saltamonte según su especie. Todos estos son grillos. Pero todos los demás insectos alados que tengan cuatro patas os serán abominación. Por estos animales pues seréis inmundos. Todo el que toque sus cadáveres quedará inmundo hasta el atardecer. Y todo el que levante parte de sus cadáveres lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer. ¿Sabían ustedes que la ciencia descubrió que esta es la única religión en el mundo? No hay ninguna otra. Leí un artículo científico esta tarde. Me gustaría acordarme en dónde fue, pero yo creo que ustedes la pueden buscar por el internet. Pero la cristianidad o el judaísmo, la religión de la Biblia, es la única religión en toda la historia del mundo que tiene las más saludables prácticas sanitarias incorporadas en sí. Que la ciencia es apenas ahora, en los últimos 100 años, ha empezado a entender.
La forma en que Dios les dice que coman y que limpien las cosas es la más, no hay más. Usted sabe que en otras religiones, especialmente en la egipcia, los egipcios se dice que tenían la cultura más avanzada. Hasta hoy en el mundo secular te dicen eso, que los egipcios tenían la cultura más avanzada. Pero sus prácticas médicas y sus estándares de salud eran terribles. Terribles. Desde beber sangre hasta no lavarse las manos antes de comer. Pero en cambio miren al pueblo judío o a los israelitas desde el principio. Dios les dijo, por el derecho, si tocan un animal muerto, lávense el cuerpo y la ropa. ¿Por qué? Detiene enfermedad. ¿Ritual o hace sentido? Versículo 26. En cuanto a todo animal de pezuña dividida, pero que no forma pezuña hendida o que no rumía, serán inmundos para vosotros. Todo el que los toque quedará inmundo. Y de entre los animales que andan sobre sus cuatro patas, los que andan sobre sus garras son inmundos para vosotros. Todo el que toque sus cadáveres, y él está hablando de los animales muertos, no significa que no puedes tocar tu perro, ¿ok? No quiero que después se quieran enojar conmigo, por eso es que él dijo cadáveres. Y el que levante sus cadáveres lavará sus ropas y quedará inmundo hasta el atardecer, o son inmundos. Entonces no estamos hablando, señoras y señores, de pecado aquí, ¿ok? Se trata de que toques accidentalmente un animal muerto, ¿está bien? Entonces si se te atraviesa algo por el medio y ni siquiera sabías que estaba muerto, tú tienes que lavar tu cuerpo, lavar tus manos, lavar tu ropa y quedarás sucio hasta el atardecer. Y de entre los animales que se arrastran sobre la tierra, estos serán inmundos para vosotros: el topo, el ratón y el lagarto según sus especies. El erizo, el cocodrilo y el lagarto, no hay problema para mí. El lagarto, la lagartija de arena y el camaleón. Estos serán inmundos para vosotros de entre todos los animales que se arrastran. Todo el que los toque cuando estén muertos quedará inmundo hasta el atardecer. Ahora, adelantémonos hasta el 33, donde dice esto: respecto a cualquier vasija de barro en el cual caiga uno de ellos, lo que está en la vasija quedará inmundo y quebraréis la vasija. Ahora, puede o no que ustedes sepan de vasijas antiguas, pero habían dos clases por lo general. Tenían esas las cuales eran hechas de piedra y tenían esas cuales que eran hechas de ¿qué? Hechas de barro. Ahora, barro es un objeto que es muy, pero muy poroso. Y la gran mayoría de la gente común tenían sus ollas y sus vasijas hechas de barro. Entonces, si tenías una mosca o un murciélago o algo así cayendo en tu plato, o cualquier otra cosa impura que caiga en tu plato de sopa, no te lo podías comer. ¿Por qué? Porque la bacteria se empezaba a meter. No solo no podías comerte la sopa, tenías que destruir la vasija. Porque después que las bacterias se meten en los poros de esas vasijas, ya no hay forma de sacarlas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces ya es tan inteligente que no solo dice, no te puedes tomar la sopa, dice, destruye la vasija. Ahora, si tú solo eres una persona común y no tienes mucho dinero, y no tienes el dinero para ir a Walmart y comprarte otro set completo de vasijas, otro set de ollas, eso se vuelve un gran problema. Pero ¿qué tal si no quieres escuchar a Yahweh? ¿Quieres quedarte con tus ollas o quieres vivir? Depende de ti. Y hoy en día estamos en la misma situación. Obedecemos a Yahweh lo que Él dice, o solo porque no lo entendemos no obedecemos, o queremos vivir. Por eso es que Él dice, obedece lo que te digo y vivirás. Serás bendecido. No obedezcas lo que te digo y no me eches la culpa. Te estoy diciendo, pero no te estoy dando todos los detalles. ¿Ustedes les dan a sus hijos todos los detalles? Versículo 41. Todo animal que se arrastra sobre la tierra es abominable, no se comerá. Todo lo que anda sobre su vientre, todo lo que camina sobre sus cuatro patas, todo lo que tiene muchos pies, con respecto a todo lo que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No os hagáis abominables por causa de ningún animal que se arrastra. Versículo 44. Porque yo soy Yahweh vuestro Dios, por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Saben cuál es esa palabra en hebreo? Kodosh. Entonces déjenme les leo esto otra vez como lo ven ustedes en su Biblia. Porque yo soy Yahweh vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. ¿No es eso increíble que Él está conectando el ser santo con lo que comes? ¿Qué? Eso está muy extraño. Porque yo soy Yahweh que os hizo subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la Torá acerca de los animales, de las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra.
para hacer distinción entre lo inmundo y lo limpio, entre el animal que se puede comer y el animal que no se puede comer. Amigos, exactamente 47 versículos en la Biblia son dedicados a lo que comes. Hay uno que dice, no tengas otros dioses fuera de mí. ¿Crees que es importante? A lo mejor sí, a lo mejor no. Continuemos. Yo lo que quiero es compartir con ustedes lo que nuestra Biblia dice. Estas son las instrucciones que le dio a nuestros antepasados y lo que queremos descubrir es si esto aplica para nuestras vidas hoy en día. Sed santo, 1 Pedro 1:15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Lo puedes creer? ¿Cuántos sabían que el versículo 16 de 1 Pedro capítulo 1 está citando Levíticos 11, que habla de leyes dietéticas de animales puros e impuros? Yo no sé ustedes, pero en mis días antiguos como cristiano apologista y queriendo defender la Biblia, yo nunca supe que él estaba citando de las leyes dietéticas. ¿Tú crees que el apóstol que escribió esto sabía eso? Por supuesto que él sí. Entonces, ¿creen ustedes que sería fácil de asumir que él lo más seguro estaba de acuerdo con Levíticos capítulo 11? El citar algo de algún lugar, lo más probable significa que tú estás de acuerdo. Cuando tú dices Abraham Lincoln dijo esto, lo más seguro tú estabas de acuerdo. ¿Qué era lo que Pedro estaba diciendo? Él estaba diciendo, Moisés dijo esto en Levíticos capítulo 11. Sed santos. Nadie se atrevería a acusar al autor de este libro de Pedro de malinterpretar o de que sacó la palabra fuera de contexto. Si él está usando sed santos porque yo soy santo y sacándolo fuera de contexto solo porque suena bien, tenemos un gran problema. Significa que no podemos confiar en el Brit Hadashah. Si los apóstoles están sacando la Biblia fuera de contexto. ¿De acuerdo? Ok, vamos a adelantarnos ya pues. El Instituto John Hopkins en 1953, esto está muy interesante. Sucede que había un caballero que escribió unos documentos muy interesantes que fueron publicados por John Hopkins. Mejor dicho, que fueron publicados por el Instituto John Hopkins en 1953. Y ese tipo empezó a hacerse una pregunta como que voy a empezar a estudiar sobre este tal Levíticos 11. Él era un científico y tomó toda clase de animales puros y toda clase de animales impuros, toda clase de peces impuros y toda clase de peces puros, y empezó y quiso descubrir si había algunas ciencias en lo que Dios dijo. ¿Qué creen que descubrió? Que Dios es más inteligente que nosotros. Aquí está lo que él dijo. De intereses especiales hubo experimentos hechos con jugos musculares y muestras de sangre obtenidas de varias especies de peces. 54 especies de peces han sido hasta ahora estudiadas con respecto a toxicidad en extractos de sus carnes. Fue descubierto que los extractos musculares de aquellos peces los cuales poseen aletas y escamas, los cuales la Biblia dice que son limpios, eran prácticamente no tóxicos, mientras los extractos musculares de peces sin aletas y escamas eran altamente tóxicos para el crecimiento de plántulas Lapinus albus. Llega tanto a decir que cuando él hizo exámenes científicos a los animales puros e impuros, lo que hizo fue que descubrió que más del 90% de las plántulas que él trató de crecer en estos platos de laboratorio, en los jugos de estos animales, cuando eran animales limpios, crecieron. Pero menos del 50% de los animales impuros crecieron. Fue a través de todo el estudio que descubrieron que los animales impuros eran 100% más tóxicos. Había prácticamente cero toxicidad en los animales limpios. Entonces, ¿sabía usted que la ciencia se ha descubierto que cada una de las enfermedades conocidas por el hombre, cada una, sin excepción, está conectado a un desorden interno celular de toxicidad? Porque cuando tus células están tóxicas, ellas sueltan esas toxinas al oxígeno de la corriente sanguínea y las toma y trata de eliminarlas. Pero si encuentra una debilidad en la corriente sanguínea por algún lado, se va a sentar ahí y ahora tienes una superactiva tiroides o una enfermedad de corazón o lo que sea. Cada enfermedad conocida al hombre es por toxicidad o daño de radicales libres. Y créanlo o no, comemos o no comemos toxinas de la tierra. Entonces, solo por esta razón deberíamos analizar nuestro sistema de creencia. De si sí o no Dios sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué tal esto?
¿Sabían ustedes que el cerdo es el animal que carga más clase de enfermedades en el mundo? El Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, dice que más de 100 virus vienen a los Estados Unidos todos los años de China solo por los cerdos. ¿Cuántos han escuchado de H1N1? Tremendo susto, ¿verdad? Hasta películas han hecho sobre eso. ¿Qué tal el otro? Que ahora no me recuerdo el nombre. Es del cerdo también. Se me olvida. Swine flu, gracias. No puedo documentar esto porque ya no quiere salir en récord a decir esto, pero una amiga mía conoce a alguien que está en los niveles altos del gobierno, en el Centro de Control de Enfermedades, y ellos dicen que cada uno, esta persona le dijo eso a ella fuera de récord, que cada uno de los flus conocidos por el hombre vienen de cerdos. Cada uno de ellos. Que el swine flu es solo mercadeo. Que cada uno de ellos, dicen que es hasta un chiste interno de llamarlo el swine flu, porque todo flu es swine flu. No lo puedo documentar, pero viene de un verbal. ¿Qué tal el gusano trichinella? ¿Cuántos quisieran tener uno de estos metido dentro del cuerpo? ¿Cuántos saben que hay gente que comen estas cosas? ¿Sabían ustedes que el año pasado en el noticiero Fox hubo una mujer que pensaba que tenía un tumor cerebral y cuando estaban en la operación le sacaron una cosa de estas de 8 pulgadas de su cerebro? No estoy tratando de hacerlo sentir mal, pero estas cosas son de verdad. ¿Qué es triquinosis? Triquinosis, lo que están viendo ahora mismo en la pantalla, es la larva de un gusano trichinella. Ahora, trichinella está encontrado en toda clase de carnes. Pero ¿cuál carne? Te dicen, no la dejes cruda. Cerdo, ¿verdad? La otra carne blanca, creo que así es que le llaman. Y la razón es de que es muy difícil de cocinar afuera triquinosis o el gusano de trichinella que está dentro de un cerdo, porque la manera en que la carne del cerdo está diseñada, ni siquiera está diseñada para que se disuelva a energía. La grasa de un cerdo ni siquiera puede ser disuelta por el cuerpo humano en el proceso llamado hidrólisis, el concepto de cambiar la grasa de un animal a energía humana, porque la forma en que la grasa del cerdo está compuesta absorbe todas las toxinas que come. Tanto es que un cerdo se puede comer una culebra venenosa y no morirse. Cientos de años atrás cogían una manada de cerdos, cuando querían construir una cancha de golf, cogían una manada de cerdos y los mandaban para que se comieran todas las serpientes. Porque por lo general eso es lo que hacían los golfistas, tiraban las bolas en el bosque. Porque ellos no querían que los mataran las serpientes, entonces mandaban los cerdos para que se comieran las serpientes porque ellos no se mueren. Porque ellos pueden absorber las toxinas. Entonces este gusano trichinella toman residencia en la carne de los cerdos. Ahora, a los cerdos no les duele eso para nada. Pero llegamos nosotros y nos queremos comer esa carne de cerdo. Por eso nos dicen que tenemos que cocinar bien esa carne de cerdo para matar todas las bacterias. Pero hay estudios que muestran que hasta eso sobrevive la bacteria. Y de ahí el triconosis brinca a nuestro cuerpo. Yo sabía que no era por nada que el Señor nos dijo que no comiéramos cerdo en Levíticos 11. Bueno, volviendo a hidrólisis, el proceso en cual la grasa es convertida a energía en el cuerpo. El cuerpo humano no puede convertir la grasa de cerdos en energía humana, entonces lo que sucede es que internamente la grasa, en un nivel celular, se mete a sí misma en tus músculos, en tu grasa, y las fibras del músculo se pegan a sí mismas en un nivel celular, un nivel microscópico, alrededor de las células de la grasa del cerdo. Entonces, en verdad que toma un significado nuevo cuando dicen tú eres lo que tú comes. El cuerpo no se puede deshacer de esa grasa. No estaban diseñados para que nos los comiéramos. Es como si usted cogiera ahora y comiera metal. Metal no es una cosa buena, porque se pega a sí mismo en muchas de las partes de nuestros cerebros. Y hay unos estudios médicos allá afuera que creen que Alzheimer es porque por mucho metal en nuestro cuerpo. Hay ciertas cosas que no deberías comer. Cerdos, estos son animales impuros que Yahweh nos dice que no deberíamos comer. Cerdos, cangrejos, langostas, caracoles, camarones, buitres, águilas. Señoras y señores, esto tiene sentido. Estos fueron animales que fueron diseñados para limpiar la tierra. Entonces, ahora empecemos a movernos a estas escrituras que supuestamente dicen que soportan que podemos comer estas cosas. Porque yo sé que muchos de ustedes, si tienen conocimiento de la Biblia, van a decir, ¿qué tal Marcos capítulo 7, Colosenses capítulo 2, Romanos capítulo 14? Vamos a estudiar esos. Vamos a tratar de hacer esto. En esta enseñanza sí podemos ir por todo esto. Marcos capítulo 7, por favor. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él
y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así las tradiciones de los ancianos. ¿Hay algún lugar en la Biblia donde dice que te tienes que lavar las manos cuando comes? No. Esta es una tradición de los ancianos, como dice. Y también dice, y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Ahora, yo pienso que es una buena idea lavarse las manos antes de comer, no es una mala tradición, pero ellos lo convirtieron en legalismo, porque no fue encontrado en las Escrituras. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Y Yeshua les contestó y les respondió, un momentico que se me perdió, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero con su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Entonces, ¿en cuántos lugares alrededor del mundo, hoy en día, podemos decir que hay gente de Dios alrededor del mundo enseñando doctrinas de hombres como si fueran las doctrinas de Dios? Sucede a toda hora. Hay doctrinas allá afuera que te dicen no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer por aquí, por acá, no puedes ni siquiera tomar café. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que no puedes tomar café. Otras dicen que ni té. Entonces se van por encima de las Escrituras en sus interpretaciones para crear otras doctrinas y mandamientos. No estoy diciendo que el tomar café es bueno o malo, solo estoy diciendo, para probar mi punto, que nos vamos más allá de las Escrituras. Dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a las tradiciones de hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Suena como nosotros hoy. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y aquel que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejas hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y llamando de nuevo a la multitud les decía, escuchadme todos y entended. No hay, y escuchen bien porque de aquí es que lo sacamos, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Esto en verdad sí parece que está diciendo que cualquier cosa que quieras comer no se puede contaminar. Ten cuidado, porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina lo que comes. Y decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Y él continúa y sale yendo a otro tema. Esto es lo que tenemos que descubrir. Cuando él llega y dice en el versículo... En el 18, cuando dice, no comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar. ¿Qué es lo que su Biblia dice? ¿Qué es lo que su Biblia dice? El que sepa lo que estoy buscando. Ese mismo, en el 19, donde dice, declarando así limpios todos los alimentos. Entonces tenemos que hacernos la pregunta de qué él está hablando, porque si yo un día te invito un día a mi casa para que vengas a cenar, y nos hacemos tremendos amigos, y vienes a cenar, y ¿a cuántos les ha pasado que les han dicho, vaya, cojan de la nevera todo lo que quiera? Ve, coge lo que quieras de la nevera, es todo tuyo. Siéntete en libertad de coger todo lo que quieras. ¿Cuántos les han dicho eso a visita o a gente que está en su casa? ¿Tú crees que eso significa que yo te mandé a que buscaras la comida del perro y te la comieras? ¿O los antibióticos que tengo ahí guardados en la nevera? ¿O hasta los cajones de la nevera? ¿O cuando te termines de tomar la leche, cómete el cartón? Cómete lo que quieras. ¿O había un entendimiento claro ahí sobre qué es comida? Entonces regresemos a Marcos capítulo 7 para que descubramos que Jesús le estaba hablando era al liderazgo de los judíos y a rabinos. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo conmigo que rabinos judíos sabían exactamente lo que la Torá dice sobre qué es comida?
Entonces estamos diciendo que el rabino Yeshua le está diciendo a los otros rabinos: yo estoy declarando toda comida limpia, ahora te puedes ir a comer un buitre. ¿Cómo sabemos que no? Por deducción, dos cosas. Primero que todo, no lo cogieron y lo colgaron ahí mismito. ¿Por qué? Porque lo hubieran hecho. No podías tener un rabino judío en el primer siglo enseñando en contra de la Torá, le hubieran quitado las credenciales y lo hubieran crucificado en ese instante. Sabemos hasta en los evangelios, en las epístolas de Pablo, de que están tratando de colgar a Pablo en todo momento que ellos piensan que él quebró la Torá. En todo momento lo están tratando de hacer tropezar para poder acusarlo y colgarlo, o apedrarlo. Y lo acusaron muchas veces. Si Jesús, Yeshua, está diciendo que puedes comer cualquier cosa y se está yendo en contra de la Torá, ¿por qué es que el próximo versículo no es de que los fariseos rasgaron sus vestiduras, no lo podían creer y fueron a buscar al sumo sacerdote y lo jalaron al concilio para una corte marcial? Porque ellos sabían que él no estaba diciendo eso. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Aquí está exactamente lo que le estaba diciendo. Es de que los líderes religiosos de aquellos días, si vuelves a las primeras partes del capítulo 7 del libro de Marcos, están diciendo que el pan es impuro, que profanaron el pan con las manos sin lavar. Y ellos también, nos vamos a dar cuenta en un momento, ellos también dicen que si tienes tus manos sin lavar y tocas un animal puro, conviertes al animal puro impuro. No te lo puedes comer. ¿Entienden? ¿Ok? El cual tiene sentido. Si tú tienes las manos sucias y coges un pedazo de pan, ¿quién se quiere comer ese pedazo de pan que tú has tocado con tus manos todas sucias? Entonces hay lógica detrás de esto, ¿ok? Pero ellos lo toman por el lado religioso y convierten al animal que Yahweh llamó puro, impuro. Lo que Yeshua está diciendo es que ellos tenían muchas reglas sobre animales y lo que podías comer y lo que no podías comer, por encima de las reglas que Dios les dio. Entonces, para todos los animales limpios, tenían reglas para todos los animales limpios, que tenían que ser cortados así, picados así, salarlos así, lavados así, y si no lo hacías como ellos decían, el animal entero se convertía impuro. ¿Me están siguiendo? Pero Yeshua dijo: suéñalo, mi padre dijo que eso es limpio, le pueden echar hasta pantano encima, eso todavía está limpio. No le debiste haber echado pantano, pero eso no lo hace inválido para comer, todavía está limpio. Entonces Yeshua se levanta como rabino y como creador del universo, la palabra hecha carne, y él dice esto: estoy declarando que toda comida que mi padre dijo que te podías comer, lo cual es la definición de comida, es limpia. ¿Está haciendo esto sentido? La definición de comida es la parte clave de Marcos capítulo 7. Si no entiendes la definición de comida, cuando estos rabinos judíos están hablando con otro rabino judío, y sobre todo cuando un rabino judío llamado Yeshua dice que toda comida es limpia, vamos a leer dentro de esa escritura lo que nosotros ya ahora creemos. Lo cual es que nosotros vamos a imponer nuestra definición de comida. Vamos a continuar en Hechos capítulo 10. Vamos a Hechos capítulo 10, por favor. Y vamos a ir por otra escritura. Esta es de por hecho una de las escrituras más citadas cuando le estoy queriendo explicar a una persona sobre comer cosas que la Biblia dice no comer. Aquí es donde tú los vas a ver ir. Y aquí era donde yo iba, cuando yo creía que podía comer todo lo que quisiera. Hechos número 10, la visión de Pedro. Todos están familiarizados con ella, pero vamos a leerla para que todos estemos en la misma página. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Elohim con toda su casa. Y por ahí derecho, cuando escuches Elohim, si esta es la primera vez que escuchas esa palabra, eso es simplemente en hebreo uno de los nombres hebreos para Dios, ¿ok? Plural, majestuoso, magistrado, es lo que significa. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo, y oraba a Elohim continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Elohim que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Elohim. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón, que también se llama Kifa, o Simón Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Entonces este es un hombre rico,
él es el líder del régimen la italiana aquí, y él es lo que llaman un temeroso de Dios. Él está en el proceso, él es un gentil que está en el proceso de convertirse al judaísmo. Él está en el proceso de convertirse al judaísmo. Entonces esto es un poco de la historia sobre Cornelio. Esto es lo que llamamos en la Biblia el primer gentil que fue salvado. Y aunque esto no es completamente verdad, y ahí es que él cogió su fama. Entonces digamos, continuemos en el versículo 8. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Entonces Pedro está en su casa y sube a su azotea a orar en la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Entonces tuvo una visión, y en esta visión él ve el cielo estar abierto, y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Entonces muy claramente tenemos animales impuros, los cuales están en esta sábana de 4 puntas que está descendiendo de los cielos. Una visión muy extraña para Pedro. Y se escucha una voz, si no es suficientemente extraño, una voz del cielo vino y dice: levántate, Kefa, mata y come. Pedro, mata y come. Entonces Pedro responde y dice: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Entonces, bueno, aquí tenemos a Pedro que tuvo esta muy extraña visión, la cual muchos pastores y mucha gente, incluyéndome a mí mismo en mis años pasados, interpretamos esta escritura como Pedro, como Dios diciéndole a Pedro que ahora puede comer lo que él quiera, como si comer fuera algo que es súper espiritual, y que Dios le está mandando este mensaje, esta clave en la forma de una sábana. Ahora, pensemos de nuevo en el capítulo 7 de Marcos. Cuando Yeshua, y ya hablamos de esto, está diciendo: estoy declarando toda comida limpia. Si Yeshua está diciendo en ese momento que podemos comer cualquier cosa que queramos, entonces ¿por qué Pedro no? Porque esto fue una década después de la muerte de Yeshua. El Mesías muere. ¿Por qué Pedro no entiende ese mensaje? ¿Por qué Pedro no entiende ese punto? En Marcos capítulo 7, porque si él en verdad estaba diciendo eso, y Pedro está poniendo atención, en Hechos capítulo 10, porque han pasado 10 años y Pedro no ha comido nunca nada impuro. Él dijo: yo nunca he comido nada impuro. Entonces, o Yeshua en Marcos capítulo 7 no fue muy elocuente, o no fue lo que él quiso decir. No hubo ningún mensaje a Pedro o a los discípulos de que podías comer cualquier cosa. Entonces, volviendo otra vez a Hechos capítulo 10, está bien claro que Pedro no entiende la visión, para nada. ¿Por qué? Continuemos, porque van a ver que esto tomó lugar en el versículo 16. 3 veces el lienzo fue recogido al cielo. 3 veces le tuvieron que dar la visión a Pedro. ¿Por qué? Porque no entiende. Entonces, claramente, lo que Pedro pensó fue la interpretación de que puedo comer animales impuros. Claramente, eso no es lo que Yahweh, el creador del universo, quería que Pedro cogiera de la visión. Si eso fuese, no le hubiera dado la visión 3 veces. ¿Está haciendo esto sentido? Ok. Continuemos. Dice: mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto. ¿Por qué? Porque no entendía. Él pensaba que era sobre comida, pero ahora, después de 3 veces, está empezando a entender. Era más americano de lo que pensaba. Él dice, a ver, ¿por dónde estábamos por aquí? Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llama Kefa, o Pedro. ¿Dónde es que estoy? Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Entonces Kefa descendió de donde los hombres y les dijo: he aquí yo soy el que buscáis, porque habéis venido. Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Elohim, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera ir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Y por el derecho les quiero dar un poco de contexto. Esto es bien importante. La razón por la cual el Espíritu tuvo que venir donde Pedro y decirle
que no dude y que acompañe a estos tres hombres que vienen desde la casa de Cornelio, es porque hay una ley oral en el judaísmo, en el primer siglo, que dice que un judío no tiene permiso de juntarse, comer, cruzar los dinteles o darle la mano a un gentil. ¿Por qué? Porque los gentiles estaban sucios. Si ven, si conocen la ley oral, si conocen las leyes orales, las tradiciones y doctrinas de hombres de judaísmo en el primer siglo, te das cuenta ahí mismito que un judío, cualquier judío en el mundo ahora mismo, que lea Hechos 10 sabe exactamente qué está pasando con esta visión, porque ellos ya consideran a los gentiles sucios. Entonces en el primer siglo era mucho peor, tenían hasta apodos, sobrenombres para los gentiles, los llamaban perros sucios. Hasta vemos eso en uno de los evangelios. Bestias salvajes, ¿ok? Y en verdad que eran bestias salvajes, ellos hacían lo que a ellos les parecía bien delante de sus ojos. Entonces el Espíritu le tiene que decir a Pedro, asegúrate que cuando estos gentiles vengan, no les tires la puerta en la cara, lo cual es la primera inclinación que vas a tener, déjalos entrar. Ahí es donde estamos en la historia. Entonces los invitó a entrar y los hospedó, como dice el versículo 23. En el versículo 24 dice, al otro día entró en Cesarea, y entonces él va con ellos a la casa de Cornelio. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Quifa iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. ¿Por qué? Porque tuvo una increíble visión, está esperando a que Pedro llegue. Pedro llega y Cornelio está emocionado porque el Señor le dijo que este hombre Pedro tiene tremendo mensaje para ti. Entonces él manda a buscar a toda la gente que él quiere. Él es un hombre rico, entonces imagínate cuánta gente había en su casa esperando por este mensaje. Pedro entra como un ángel y Cornelio se postra a sus pies. Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy un hombre. Y conversando con él encontró y halló mucha gente reunida. Y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Elohim, Dios, me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro. Déjenme volver a leer eso. Pedro cruza los dinteles de la casa, él no tiene permiso según todas las leyes judías. Y él dice, vosotros sabéis cuán ilícito es para un yahurá, o sea, ilícito es para un judío asociarse con un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que lo que Dios dice que es limpio, no dejes ningún hombre llamarlo sucio. En algún lado entre Jerusalén y Cesarea, algún momento entre el momento en que el Espíritu Santo le mostró la sábana con las 4 puntas llenas de animales impuros, al momento cuando entra a la casa de Cornelio, él tiene un momento de revelación donde entiende de qué es que se trata toda la visión. Señoras y señores, él estaba completamente confundido con la sábana que bajó 3 veces, llena de animales impuros. Y yo me imagino, en algún lugar de pronto, esto ya es soñando, pero solo para divertirnos, imagínate a Pedro, en una carroza, en un caballo, un camello, lo que fuera, y él está andando hacia la casa de Cornelio y se está sentando al lado de estos 3 gentiles, y él sabe que no debería estar haciendo esto, se está sintiendo un poco incómodo en el momento. Él ve a su lado y ve estos 3 gentiles y después cierra sus ojos, lo más seguro por un segundo, y ve esta sábana de 4 puntas, ve estos animales impuros y después se recuerda que el Espíritu Santo le dice, vete con estos 3 hombres. Él no tiene permiso de ir con estos hombres y de un momento a otro tiene una revelación, santo cielo, estos son gente impura, yo vi animales impuros, Yahweh me dice, come, Pedro levántate, mata y come. Ahora entiendo qué está pasando. No pensábamos que podíamos llevar el evangelio a los gentiles. Pensábamos que las buenas nuevas de Yeshua venir y morir por toda la casa de Israel, por todos los judíos, solo era para los judíos. No sabíamos que era para el resto de Israel. No sabíamos que era para el resto de las naciones, para el Goim, la llenura de las naciones. Entonces Yahweh lo hace bastante claro de que yo no solo mandé a mi hijo a que solo muriera por una raza, yo lo mandé a que se sacrificara y muriera por el mundo entero. Y Pedro, eres tú el que yo escogí para que empiece el proceso de hacer los dominos caer y el shofar salir y sonar a las 4 esquinas del mundo. ¿Cómo es posible, señoras y señores, que podemos
leer Hechos, capítulo 10. No tienes ni que saber hebreo, no tienes que saber arameo, no tienes que saber griego, ni siquiera tienes que saber mucho español. Lo único que tenemos que hacer es leer el contexto de Hechos, capítulo 10, y en la actualidad pasar de leer el 16 y el 17. Pasar del versículo 10 en adelante y en verdad leer hasta el versículo 28. Donde Yahweh lo hace bastante claro. Tanto es que está tan claro para él que cuando regresa a Jerusalén, él corre y va y le cuenta toda la historia a Santiago, el presidente. Jacob, el presidente del concilio de Jerusalén. Y él se lo explica a ellos y dice, hombre, yo creía que era sobre comida. Me había equivocado. Debemos ir a los gentiles. El evangelio debe ir a los gentiles. Las buenas nuevas de que Yeshua vino y murió por los pecados de todo el mundo debe ir a las naciones. ¿Por qué? Yahweh me ha mostrado que Él los ha hecho limpios a través de la sangre del Cordero. ¿Y con qué derecho los estamos llamando sucios? Si ven, amigos, cuando entramos en las Escrituras con una tendencia, un credo denominacional, con nuestro filtro, viendo a través de nuestros lentes, de cómo crecimos y el sistema de creencia que tenemos, nos hace sacar de las Escrituras algo que no está ahí. Y eso es una situación miedosa cuando empiezas a reescribir las Escrituras. Porque si no somos cuidadosos, si no tomamos doctrina seriamente y no miramos la Biblia desde la perspectiva hebrea original, en la que Yahweh la escribió a través de estos autores hebreos, podemos muy fácilmente estar alejándonos de las Escrituras, enseñándole a la gente lo más opuesto a lo que Dios designó. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero contestar delante de mi rey en el día del juicio que le enseñé a alguien en algún lado algo que no era su palabra. Entonces continuemos. Vámonos a otra escritura. ¿Qué tal Romanos capítulo 14? Vayan conmigo en sus Biblias. Esta se vuelve una escritura muy interesante. De nuevo, una escritura que yo usé personalmente para decir que podíamos comer lo que queramos. Pero mientras caminemos por aquí van a ver que hay otro ángulo, otra perspectiva. La perspectiva hebrea. Romanos capítulo 14. Leamos juntos. Aceptad al que es débil en la fe. Débil en el creer, pero no juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come vegetales. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. Y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Vamos a parar ahí un segundito. Entonces aquí está lo que tenemos. Tenemos el contexto donde Pablo dice en Romanos a la iglesia en Roma, dice, escuchen, hay débil en la fe. Entonces tenemos que definir qué es débil en la fe, qué es ser débil en un sistema de creencia, lo cual es lo que la palabra dice aquí. Está hablando de ser débil de mente. El sistema de creencia, el razonamiento de por qué esta persona solo está comiendo vegetales. Es una razón débil, es débil su sistema de creencia. Vamos a hablar de esto, vamos a desempacar esto y les voy a mostrar que hay otro capítulo en la Biblia que habla y describe lo que está sucediendo aquí. Y tenemos que ir para atrás y para adelante para poder discutir esto. Si vamos al capítulo 5 o versículo 5, esto es lo que encontramos. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Ahora, esto es lo que mucha gente dirían. Jim, yo estoy convencido que puedo comer cerdos. Estoy convencido que puedo comer cerdos. Entonces no me juzgues a mí y yo no te juzgo a ti. Ahora déjeme hacerle una pregunta. Si verdad es verdad, deberíamos poder amarrar esa filosofía a cualquier cosa que se te ocurra pensar. Y debería trabajar. Déjeme le doy un ejemplo. Si deberíamos estar plenamente convencidos según nuestro propio sentir, y esto es exactamente lo que la Biblia dice, si lo único que tenemos que hacer es ser persuadidos en nuestra propia mente, entonces ¿por qué es que alguna gente, por qué criticamos a otra gente por decir que ellos están persuadidos en su propia mente que la homosexualidad está bien? Porque ellos están persuadidos en su mente que usar drogas está bien. Ellos están persuadidos en su propia mente que hacer esto está bien, que hacer aquello está bien. Si usamos esa filosofía, amigos míos, no podemos criticar a nadie por nada, porque todo el mundo está persuadido en su propia mente. ¿Hay alguno de ustedes en este cuarto que no son persuadidos en sus propias mentes cuando hacen lo que hacen?
La gente que hacen abortos están persuadidos en sus propias mentes que quitar la vida está bien, de matar a un no nacido. Claramente el apóstol no está creando una nueva presidencia, borrando completamente las escrituras, la palabra de Dios y diciendo hagan lo que quieran. Solo está convencido en su propia mente, él no está diciendo eso. Hay otra cosa que está pasando. Vamos a 1 Corintios capítulo 8 y vamos a descubrir exactamente qué está pasando aquí. Por favor, lean conmigo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe saber. Pero si alguno ama a Yahweh, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en lo absoluto en el mundo. Y que no hay sino un solo Elohim, un solo Dios, solo hay uno, el Shammah, Deuteronomio capítulo 6. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Yahshua el Mesías, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Sin embargo, escuchen esto, no todos tienen ese conocimiento. Mejor dicho, no todo el mundo es suficientemente maduro para entender que solo hay un Dios, un Mesías, y nadie más importa, nada más importa. Ahora dice en el versículo 7, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que si alguien... Y tenemos que volvernos un poquito, tenemos que entender en contexto cómo se maneja un mercado en el primer siglo. Y lo que está sucediendo es que hay carnes colgadas en los mercados, está siendo vendida en el mercado y no se está dejando saber si la carne está siendo ofrecida a ídolos o no. Entonces, cuando compran esta carne, muchas veces no están 100% seguros si esa carne fue ofrecida a ídolos. Entonces, un nuevo creyente se está comiendo esta carne que él considera que fue ofrecida a los ídolos y se está ofendiendo por eso. Y Pablo dice que eso es una conciencia débil. ¿Por qué? Porque la perspectiva de Pablo es que por lo cierto sería considerado como tener una conciencia fuerte o ser fuerte en la fe. De que un creyente fuerte sabe que solamente hay un Dios. Entonces el ídolo no es nada. Cuando un animal que Dios dice que es limpio, como un cordero o una cabra, es sacrificado a un ídolo, Pablo dice, yo no tengo ningún problema de comerme eso porque yo no estoy participando en eso. En ese ritual, y eso no convierte al animal impuro. Entonces Pablo dice que si tú tienes algún problema de comerte carne que fue ofrecida a ídolos, yo respeto lo que tú estás diciendo, pero eso es una conciencia débil. Ellos no entienden completamente que ese ídolo no es nada. ¿Les está haciendo sentido lo que estoy diciendo? Les recomiendo que vayan y estudien esto ustedes mismos. Lo van a poder ver. Toma un poquito el indagar en esto y en verdad ver qué es lo que está pasando, pero eso es lo que está pasando. Continuemos. El 9. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento de que solo hay un Dios y que los ídolos son nada, sentado a la mesa en un templo de ídolos, significando comiendo carne ofrecida a ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. ¿Sí ven lo que el último versículo está diciendo? Está diciendo no comeré carne. Jamás. Entonces esto se trata sobre si deberíamos comer carne o comer solo vegetales. Entonces él está definiendo a esos que no quieren comer carne porque no están seguros si fue ofrecida a ídolos. Mejor dicho, ¿qué más van a comer? Van a comer vegetales. Y él llama a esas personas débil. Él no lo está haciendo como si fuera un insulto. Él solo está diciendo que estos son nuevos creyentes que no entienden completamente que los ídolos no significan nada. Si Yahweh hizo un cordero y lo hizo limpio, siempre será limpio. Sin importar ¿qué pasa con ese cordero? Siempre es limpio. Entonces, ahora que sabemos que Pablo en 1 Corintios define a una conciencia débil como alguien que no puede comer carne,
porque no está seguro si fue ofrecida a ídolos o no, entonces ahora volvamos a Romanos 14 y todo esto va a hacer sentido. Ok, entonces vamos a leer Romanos capítulo 14 otra vez y vamos a ver cómo todo empieza a hacer sentido. Aceptad al que es débil en la fe, pero no juzgar sus opiniones. O sea, un nuevo creyente, del que piensa que es malo comer carne ofrecida a ídolos. Uno tiene fe en que puede comer de todo, toda carne, pero el que es débil solo come vegetales. Versículo 3. El que come, no menosprecie al que no come carne, y el que no come, no juzgue a aquel que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que, y ahora parando en el versículo 5, nosotros entendemos exactamente qué está pasando. Todos estamos en la misma página, todos entendemos que él está diciendo, no se juzguen uno el otro. ¿Tú crees que comer carne está bien? ¿Tú no crees que comer carne está bien? Después parece que él cambiara a otro tema. Continuemos. Versículo 5. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga igual todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para Yahweh lo guarda. Y el que come para Yahweh come, pues da gracias a Dios. O sea, el que come para Yahweh come y da gracias a Dios. Y el que no come para Yahweh se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Cristo. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Entonces aquí tenemos, todos estamos hablando sobre si deberíamos comer carne o vegetales. Y en verdad Pablo lo que está tratando es de que todos nos llevemos bien. Eso es lo que sucede. Él está tratando de que todos se lleven bien, de que no se ahoguen en un vaso de agua. ¿Cuántas veces nos concentramos en las cosas menores y nos olvidamos de las mayores? Y Pablo les dice, esto no tiene nada que ver con Torah, esto no tiene nada que ver con la Torah, esto no tiene nada que ver con lo que Dios te ha dicho que hagas o no hagas. Entonces él está tomando lo que llamaríamos una decisión de autoridad. Él está tomando un juicio como el apóstol líder de la iglesia de Roma y de Corintio, y él les está interpretando la Torah y explicándoles cómo deberían llevar sus vidas. Entonces él comienza en los primeros 4 versículos de Romanos 14 hablando todo sobre comida. Y después de un momento a otro él parece que empieza a hablar sobre un día. Y cuando yo digo un día, ¿ustedes qué piensan? El Sabbat, por supuesto. Ustedes piensan que él está hablando del Sabbat. Pero déjenme, yo les hago una pregunta. ¿Les hace sentido a ustedes en algún momento de que Pablo de un momento a otro estaba hablando de comer carne o no comer carne y llevarse bien el uno con el otro? Por lo que tú crees que deberías comer en cuanto a carne sacrificada a ídolos o no. Y de momento cambia de tema y empieza a hablar sobre el Sabbat. Eso no hace sentido. No es ni siquiera lógico. Les voy a someter a ustedes que si leemos bien cuidadosamente, ustedes van a ver que él nunca paró de hablar sobre comida. Leamos el versículo 5. Otra vez. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Ahora, si todavía estamos hablando sobre comida, piensa sobre qué podemos estar hablando. La pista está en el versículo 6. El que guarda cierto día, para Yahweh lo guarda. El que guarda cierto día para el Señor, lo guarda. Y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come en cierto día, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué estamos hablando? Empieza a hablar sobre el comer o no comer y un día. ¿Cómo se llama eso cuando no estás comiendo en cierto día? Ayuno, así es. Estamos hablando sobre ayuno. Y en el primer siglo, muchos de los judíos, las sectas, y hay 26 sectas de judaísmo y muchas de ellas, ayunaban por lo menos 1 y hasta 2 veces a la semana. Unas pensaban que eran lunes y jueves, otras pensaban que eran martes y viernes, y que así, que así. Y siempre había un debate sobre quién tiene la razón y quién no. Aunque en ningún lado en la Torah dice cuál día es el que tú tienes que ayunar. Pero tradición, tal como hoy en día, señoras y señores, tú empiezas a lidiar con tradición, tú te empiezas a parar en los dedos emocionales de la gente. Y eso es muy peligroso.
de hacer. Si tú has visto Verdad o Tradición, sabes exactamente de qué estoy hablando. Este DVD que sacamos hace unos años hace un gran escándalo, porque o es verdad o es tradición. Este es el mismo problema que Pablo está teniendo. Jesús, Yeshua, tenía el mismo problema en el primer siglo, de definir entre los dos qué es verdad y qué es tradición. Entonces lo que está sucediendo es que Pablo está diciendo, escuchen, algunos de ustedes piensan que ustedes tienen que ayunar en este día, algunos de ustedes piensan en este otro día. En verdad no me importa cuándo ayunen, a mí no me importa si comes o no comes, si comes carne o solo comes vegetales. Escuchen, todos ustedes son responsables ante Él. Él es nuestro rey, tú solo eres un siervo. Déjense tranquilos, respétense los unos a los otros, cuando estén lidiando con cosas que no están específicamente detalladas en las Escrituras. Entonces la aplicación práctica de esto es esta. A como entras en el conocimiento de las Escrituras y tus raíces hebreas y empiezas a leer el principio del libro y empiezas a aprender sobre algunos de estos mandamientos, reconozcan que ustedes todavía son débiles. Ustedes nunca habían hecho esto antes. Para ustedes, muchos de ustedes, esta es la primera vez que leen la Torah en su vida. Y más desde esta nueva perspectiva, y Yahweh a lo mejor ilumine alguna ley para ti, y tú a lo mejor, por lo que eres nuevo, lo interpretas a una manera un poco diferente. Regálale gracia a tu hermano, el cual lo está leyendo de otra manera, porque todos nosotros servimos al mismo Elohim, el mismo Dios, Yahweh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Todos nosotros le tenemos que rendir cuentas a Él primero y después los unos con los otros. Entonces, si abriéramos nuestros corazones los unos con los otros y nos amáramos los unos con los otros, lo más seguro, probablemente descubriéramos esto al principio del libro mucho más rápido de lo que lo hacemos. Ok, entonces le está haciendo estos sentidos. Romanos 14, 1 Corintios capítulo 8, es todo sobre comer carne ofrecida a ídolos o si mejor la dejamos toda completa para evitar problemas. Yo entiendo. Hay gente hoy en día que si no pueden encontrar carne orgánica, no se atreven a comer carne de ninguna clase. No los juzgo con todos los químicos que están poniendo dentro de los animales hoy en día. Que la ciencia se está empezando a alcanzar y descubrir que muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día están conectadas con la carne que comemos nosotros todos los días. Mucha gente está preferido dejar de comer carne del todo. Es la misma clase y tipo de pensamiento que ocurrió en el primer siglo. ¿Ok? Ok, entonces continuemos. Ya casi estamos terminando. Vámonos para 1 Timoteo capítulo 4. Esta es una de mis escrituras preferidas en este tema. Oye Jim, aquí hombre, 1 Timoteo capítulo 4 dice que solamente tenemos que orar sobre la comida y podemos comer lo que queramos. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4 y vamos a descubrir si eso es lo que el autor quiso decir. Lean conmigo desde sus Biblias. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, que se alejan de la fe, ¿ok? Prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Si tuviera $1 por cada vez que alguna persona dice, por el mensaje que le traigo a ustedes hoy en día aquí, que yo les estoy trayendo una doctrina de demonios, podríamos financiar nuestro ministerio. Porque ¿saben cuál es la verdad? Este mensaje va a coger y va a afectar una cosa. Esto aquí, tu carne. Tu carne va a pelear este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres hacer lo que tú quieres hacer. Tu carne quiere el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ya lo ha probado antes y le sabe muy bueno. Hasta en el Edén, amigos míos, había limpio y no limpio. Yahweh miró al árbol de la vida y dijo, esto es limpio. Y él dijo, del árbol del conocimiento del bien y el mal no comas, es impuro para ti. Cuando comes de él, te volverás. La serpiente dice, como yo, conocerás el bien del mal. Y ni siquiera sabes esto qué significa. O sea que confía en mí, no te lo comas. Hoy, Yahweh dice la misma cosa. No te comas los animales que yo creé para que fueran las aspiradoras de la tierra. No te voy a decir por qué, porque no necesitas saber por qué, porque tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Los llamo niños, no adolescentes. No los estoy llamando adultos, los estoy llamando niños. Por una razón quiero que confíen en mí. Porque cuando comes animales impuros es la misma cosa que el árbol de conocimiento del bien y el mal. Tú no sabes qué es el mal porque tú nunca lo habías probado antes. Pero el momento que empiezas a probar animales impuros, empieza a hacerle daño a tu cuerpo. Yo no tengo que decirte por qué, solo confía en mí. Yo soy más inteligente que tú. En verdad que somos cosas serias. Entonces continuemos. Él dice en el versículo 2... mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia
prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Elohim ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Volvamos a leer este versículo otra vez, pero esta vez leámoslo cuidadosamente. Esta gente, la cual él quiere que ellos ignoren, están hablando con mentiras y con hipocresías, y mandando abstenerse de alimentos, lo cual ya decidimos y llegamos a la conclusión de cuál es la definición de comida desde su perspectiva, que Elohim ha creado, que Dios ha creado para que con acción de gracias participen. Entonces déjenme les hago una pregunta. Tú eres un judío del primer siglo, eres un hebreo, ni siquiera sabes qué es el Nuevo Testamento porque no ha sido escrito, no ha sido canonizado y ni siquiera existe. Entonces la única escritura que hay ahí, la cual Timoteo dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y para instruir en justicia, la única escritura que existía en ese momento es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, desde la perspectiva de ellos, ¿dónde fue que Dios dio las instrucciones de la definición de comida? ¿Dónde Él dice que es limpio o no? Como ya descubrimos, Levíticos capítulo 11. Entonces Levíticos 11 es donde Elohim dice, esto es bueno. Levíticos 11 es donde Dios dice, yo quiero entregarles estas cosas y quiero que las reciban con acción de gracias. Los que creen y han conocido la verdad. Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque si tú conoces la verdad solo puede hacer ¿qué? Hacerte libre. Versículo 4, porque todo lo creado por Elohim es bueno y nada se debe rechazar. ¿Alguien ve un punto ahí? Esto es muy crítico. ¿Cuántos saben que en lenguas seméticas no hay puntuación? No hay comas, no hay puntos. Más vale sepamos exactamente cuál es el contexto. Y les voy a decir una cosa, amigos míos. Por alguna razón, nuestros teólogos, profesores y sea lo que sea, y hasta pastores en púlpitos alrededor del mundo, paran aquí, en este versículo, antes de terminar el resto del versículo. Y hasta dicen, Jim, Dios creó todo y dijo que era bueno y nada puede ser rechazado. El problema es que nada más citan la mitad. Vamos a leer la otra mitad del versículo, la cual nos va a decir exactamente lo que Dios está diciendo. Lo que en verdad dice a través de las Escrituras. Nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Amigos, piensen en lo que está diciendo. Esto fue un judío el que escribió esto. Un apóstol judío en la era del primer siglo. ¿Cuál es la definición de la palabra de Dios? Él ya nos dijo que Yahweh nos dio y entregó la definición de comida. Él la creó, la dio, no la dijo y la santificó. Amigos, comida no es comida a no ser que sea santificada, a no ser que sea separada por la Torah, por la palabra de Dios. Sabemos que solo hay un lugar en toda la Biblia que nos da la definición de lo que es comida. Como lo hemos dicho 1000 veces, es Levíticos capítulo 11. Entonces tiene que ser santificado por Levíticos capítulo 11 o no puede ser comido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Una y otra vez en todas las escrituras desde Marcos capítulo 7 y por todos los que hemos andado hasta ahora. La mayoría del contexto es que los líderes religiosos de aquel día se están yendo por encima del texto escrito y están creando su propia Torá, lo cual en hebreo significa instrucción. Están creando sus propias instrucciones. Están diciendo, sabemos que la Torah dice esto, sabemos que Dios dice esto, pero si tú haces esto, dices esto, no te lavas las manos, comes carne sacrificada de ídolos, o sea lo que sea, vas a convertir todo impuro. Entonces hay un debate de qué es puro y qué es impuro. Y Pablo está diciendo, escuchen, están convirtiendo esto demasiadamente complicado, solo vayan donde está lo que es santificado por Dios, solo vayan a Levíticos capítulo 11. Y van a ver exactamente lo que Dios dice que es puro o impuro. Olvídense, se están volviendo locos, del resto de lo que todo el mundo está diciendo. Entonces vamos a leerlo ahora todo junto. Versículo 4. Porque todo lo creado por Elohim es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Yahweh, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y sigue por ahí para adelante. El punto de esta escritura no es de que puedes
ir y solamente orar encima de una rana de árbol venenosa justo antes de que te la comas y mágicamente va a dejar de ser tóxica y que te la vas a comer y va a estar bien. Solo mientras le des gracias al Señor por esa rana de árbol venenosa. Gracias, Padre, por esta serpiente cobra, y solo voy a orar que antes de que me la coma cruda, que no me mate. Por supuesto que no. No puedes comer ranas de árbol venenosas, no puedes comer serpientes y aquello y lo otro. ¿Por qué? Porque te van a hacer daño. Son impuras. No están santificados por la palabra de Dios. ¿Les estoy haciendo esto claro? Quiero estar seguro que todo el mundo entienda lo que el autor está diciendo aquí. No podemos usar las escrituras para nuestra propia ventaja, solamente porque nosotros nos queremos comer esas costillas de cerdo. Y para que sepan, yo crecí comiendo costillas de cerdo y no hay casi nada que sea mejor. Pero ahora ni siquiera puedo oler una costilla de cerdo sin que me den ganas de vomitar, porque el Señor ha limpiado mi cuerpo hasta del olor de un animal impuro, porque me hace sentir mal. Tu cuerpo no está creado para comerse eso. Nosotros hemos entrenado a nuestros cuerpos a comer cosas impuras y después nos preguntamos por qué cogemos las enfermedades de los gentiles, como dicen los profetas. Ve y come lo que los gentiles comen y vas a coger las enfermedades de los gentiles. ¿Por qué tenemos tanta enfermedad? Lo más seguro, por las comidas que comemos. Le pones toxinas a tu cuerpo, cosas tóxicas pasan en tu cuerpo. Basura adentro y basura afuera, como dicen en el reino de la computación. ¿Qué es comida? Lo hemos repetido una y otra vez. Levíticos capítulo 11. Déjeme, solo vuelvo a leer una vez más para que quede bien clarito en su mente cuál es la definición de comida. Esta es la ley acerca de los animales, de las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer distinto entre lo inmundo y lo limpio, entre el animal que se puede comer y el animal que no se puede comer. Ahora volteemos a una de las últimas escrituras y una de mis preferidas, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahora, no debería decir que es una de mis preferidas, porque esta es una de las escrituras preferidas que la gente saca cuando menciono el Sabbat o el Shabbat, o cuando menciono comer puro o impuro. Este es típicamente uno de los primeros versículos que la gente va, es Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Léalo conmigo. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Mesías o Mesías, ¿ok? Cuerpo pertenece a Cristo. Entonces empecemos aquí en reversa y vamos a hablar sobre este versículo, porque este versículo es interesante. Porque habla de una sombra, cosas que son solo sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mesías. Entonces tengo una foto de un hombre con una sombra. Entonces déjenme les hago una pregunta. Si Yeshua, si Jesús, el Cristo, está parado allá afuera en el sol, y tú por cosas de la vida estás en su sombra, ¿puedes por definición decir que estás muy cerca a Él? Hace sentido, ¿no? Si no estás en la sombra, obviamente no estás cerca de Él. Y estoy hablando en lo físico. Si tú estás en la sombra de alguien, significa que tú estás en el parámetro cerca de su cuerpo. Entonces podemos hacer una deducción que estar en la sombra del Mesías es una cosa buena. Ok, bien. Entonces estamos en que la sombra es una cosa buena. Entonces, si nos devolvemos al versículo 16 y 17, podemos ver que dice que con respecto a los festivales, los días de fiesta, él está hablando de los días de fiesta de la Biblia. Si no estás familiarizado con los días festivos de la Biblia, te exhorto a que los estudies. Consigue el calendario profético de Dios, donde voy por todos los días festivos de la Biblia. Son 7, porque Dios tiene un calendario. ¿Cuántos saben que Él no se lleva por nuestro calendario? Él se lleva por el de Él. Entonces Él dice que estos días festivos, los sabbats y la luna nueva, son solo sombra de lo que ha de venir. Noten esta otra cosa. No dice en ningún momento sombra de cosas que vinieron, porque recuerden que esto es después de que Yeshua vino. Él dice de cosas que van a venir, lo cual significa que no han pasado todavía. Estos son las sombras del Mesías. Entonces, si ya estuvimos de acuerdo que estar en la sombra del Mesías es una cosa buena, por deducción lógica, si los días festivos y el Shabbat es una sombra por definición del apóstol aquí, entonces estar en los días festivos y tomar parte del Shabbat es una cosa buena. Significa que estás cerca del Mesías.
Él es el que está creando la sombra. De alguna manera en la cristianidad, en algunos círculos religiosos hemos literalmente determinado que la sombra está abolida. ¿Les puedo proponer un pensamiento a ustedes? ¿Qué sucedería si quitamos la sombra? ¿Qué en verdad estamos quitando? Así es, estamos quitando al Mesías. Porque no puedes tener una sombra a no ser que tengas a alguien causándola. Entonces, si remueves la sombra, remueves al Mesías por completo. Más vale que tengamos mucho cuidado sobre qué removemos y con qué lo reemplazamos. Porque mi Biblia me dice, no quites o pongas de mi palabra, o serás maldecido. Yo no quiero estar en el día del juicio acusado de haber quitado cualquier cosa, solo quiero entender exactamente lo que debemos hacer. Y por ahí derecho, en esa misma nota, si el día del juicio viene, mejor dicho, cuando el día del juicio venga, si la manera en que estamos leyendo estas escrituras son verdad, y alguien decide no comer animales impuros, ¿en el día del juicio se meten en problemas? ¿Ellos se meterán en problemas? Y Dios les va a decir, no puedo creer que no comiste cerdo después que yo morí para hacer los cerdos limpios. Por supuesto que no. Pero en la otra mano, si la manera como estamos leyendo esto es verdad, y el discípulo no estaba hablando y no le estaba quitando las cosas a la Torá, y nos paramos delante de Dios, vamos a tener que explicar por qué estamos rompiendo sus leyes en esta área. Si bien es un gana o gana, si decides no comértelos. Puede que no sea una decisión de gana o gana si decides hacerlo. Entonces tenemos que entender estas cosas. Ok, volviendo a Colosenses capítulo 2. Ok, ahora en verdad para poder entender realmente de qué está hablando, porque aquí parece decir, y lo que la gente diría es, Jim, no me critiques porque día de sábado yo escojo o que decido comer, no me critiques, no lo puedes hacer, lo dice aquí en Colosenses capítulo 2. Tú eres irracional por decir que tenemos que hacer estas cosas y enfocarte en la sombra. No me estoy enfocando en la sombra. Dice que esto es sombra de lo que ha de venir y estar en la sombra es una cosa buena. Pero tenemos que decidir exactamente qué el autor está diciendo. Y en orden de hacer eso tenemos que entender el contexto. Por favor, volteemos al versículo 1 del capítulo 2 y vamos a leer. Va a ser increíble cómo sacamos las cosas fuera de contexto y en verdad lo claro que esto puede ser. Arranquemos, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Alcancen todas las riquezas que producen una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del ministerio de Dios, del Padre, es decir, del Mesías, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Ahora él empieza a explicarnos y definiendo quiénes son estas personas que quieren engañarlos. Primero que todo van a engañar con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, Yahshua el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Y escuchen bien atentamente porque este es clave en el versículo 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según al Mesías. ¿De qué estamos hablando? Otra vez, ¿alguien notó un tema, un enfoque, una expresión andando por todas estas escrituras que estamos hablando, que constantemente se sigue repitiendo? Las tradiciones y doctrinas de hombres. Déjenme les hago una pregunta para ustedes que piensan de que podemos comer todo lo que queramos. Y yo los entiendo, yo he estado ahí, yo vengo de ahí. Pero ustedes dirían que cualquier mandamiento que Dios dio en el Antiguo Testamento es una tradición o doctrina de hombres. La propia definición de hombre significa que originó, arrancó de adentro de un hombre, no del creador del universo. Si Yahweh da un mandamiento, cojamos los 10 mandamientos por ejemplo. Si Dios da un mandamiento,
no originó de hombres, originó de Dios. Entonces Pablo está advirtiendo en el libro de Colosenses, capítulo 2, él está advirtiendo de esta gente que se quieren aprovechar de ustedes a través de palabras hermosas, filosofía, razonamientos vanos y las tradiciones y doctrinas de hombres. En otras palabras, van a venir hacia ustedes y no van a traer la palabra de Dios. No van a citar la Torá, no van a citar los profetas y los salmos. Ellos se van a citar ellos mismos y sus leyes orales y sus tradiciones, y van a querer imponer sus motivaciones y agendas en ustedes. Y si tú no conoces la palabra de Dios, ellos se van a aprovechar de ti, te van a engañar. ¿Cómo fue Eva engañada en el paraíso? Ella no creyó la palabra de Dios, ella creyó otra cosa. El enemigo llegó y la engañó, torció lo que Yahweh había dicho. La hizo dudar de que Dios en verdad no quiso decir lo que dijo. Entonces vemos ahora cuando llegamos a Colosenses capítulo 2, versículo 16. Empecemos mejor en el versículo 14. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. No sabe cuánta gente me ha dicho aquí, Jim, aquí dice, él cogió la Torá y la clavó en la cruz. Amigos, ¿están bromeando? ¿Tú crees que en verdad el apóstol de todos los apóstoles, el que se paró bajo Gamliel, y el requerimiento para sentarse bajo Gamliel era tener toda la Torá memorizada palabra por palabra? El hombre que en Romanos 3, versículo 31 dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. ¿Ustedes en verdad creen que él está diciendo que Dios está clavando su propia palabra en la cruz y aboliéndola? Yo pensaba que Yeshua, Jesús, era la palabra de Dios. Yo creía que él era el que estaba siendo clavado en la cruz. No que él está clavando la palabra de Dios en la cruz. Él está clavando, ¿qué? La maldición de la ley. Eso es lo que Yeshua se volvió la maldición de la ley. Él está clavando nuestras transgresiones. Ayúdale a entender que la ley oral en el primer siglo en judaísmo, las leyes en contra de la Torá, él está clavando todas esas leyes a la cruz, todas las tradiciones y doctrinas de hombres. ¿No hace eso mucho más sentido en contexto que él define en el versículo 8? Que lo que ellos están diciendo es las tradiciones y doctrinas de hombres. Ellos están criticándote, diciéndote que estás en pecado por quebrar sus propias leyes. Y Yeshua viene y no solo muere por tu pecado en contra de la Torá, pero también está destruyendo las tradiciones y doctrinas de hombres. Por eso es que en el versículo 15 dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades. ¿Qué autoridades? Las autoridades de no solo los reinos angelicales, las autoridades demoníacas, pero también está arrancando las autoridades terrenales. Él remueve el sumo sacerdocio de los hombres y se lo entrega al verdadero sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Les está quitando todas sus leyes. Si tú les quitas todo lo que es su constitución, literalmente les estás quitando su poder para juzgarte o condenarte por algo que es falso. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez. Con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Ahora, esto nos va a decir quién es este grupo si seguimos leyendo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, mensajeros, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Cuáles preceptos? Versículo 8, las doctrinas y tradiciones de hombres. Tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne.
Si conoces algo de gnosticismo en el primer siglo, te das cuenta que está hablando de gnosticismo judío. Gnósticos viene de la palabra griega gnopsis, que significa conocimiento. Esta es una secta que cree en automutilación de la carne porque consideran que la carne es mala. Toda parte de la carne es mala. Mejor dicho, se cortaban a sí mismos. Se paraban en el medio de una tormenta, se cortaban a sí mismos y consideraban que eso era bueno. Estaban literalmente, físicamente matando la carne, supuestamente para ser más santos. Adoraban los ángeles, eran orgullosos y arrogantes. Se enorgullecían porque consideraban que sabían todo sobre las escrituras. ¿Usted se enorgullece? Te glorificas tanto tú mismo y te adoras tú mismo sin saber ni siquiera que te estás adorando tú mismo porque crees que sabes todo. Hemos leído escrituras que básicamente dicen que el principio del conocimiento es saber que no sabes nada, que si crees que sabes algo es porque no sabes nada y ni siquiera eres conocido por él. Amigos, todos estamos en kindergarten tratando de aprender cómo seguir la palabra de Yahweh. Han pasado 2000 años desde que nosotros los gentiles leímos el principio del libro. Entonces, para poder sacarle algo valioso al principio del libro, la mayoría de nosotros lo leemos como si fueran historietas de mentira o historiecitas para la iglesia dominical para que nuestros hijos puedan dibujar a Noé en el arca, sin ni siquiera en verdad creer que hay alguna relevancia con estudiarlo y cómo se relaciona con el principio del libro. ¿Cómo puedes construir una casa sin una buena fundación? Pasamos todo el tiempo poniendo hermosa nuestra casa en la parte de atrás del libro, aprendiendo y conociendo el Nuevo Testamento. Y nuestra casa, señoras y señores, no está construida en la parte de atrás del libro. Y ustedes dicen, un momento, yo pensaba que nuestra casa estaba construida en Yeshua. Yeshua es el principio del libro. Él es toda parte del libro. Él es la roca. Él es la fundación. Las arenas movedizas, de las que se habla en la parábola de que no construyes tu casa en las arenas. ¿A qué es que se refiere con las arenas? Las tradiciones y doctrinas de hombres que cambian a través del tiempo. Como arenas movedizas. Construye en la roca. Es un modismo judío del primer siglo significando la Torá. Es lo único que se sostiene como la palabra de Dios. Nunca cambia. Es la misma hoy, ayer y para siempre. No le quites y no le pongas. Yahweh dice, yo construí la fundación y la construí exactamente como yo quería que se viera. No le quites nada. Lee Deuteronomio capítulo 12 y vas a descubrir lo que él dice al final del libro. No traten de adorarme de la manera de los paganos. No quiten y pongan. Adórenme de la manera en que yo quiero que me adoren. Eso es lo que quiero. Ahora podemos ver qué está pasando aquí. Colosenses capítulo 2, para ponerlo en pocas palabras, es sobre esto. Otra vez las tradiciones y doctrinas de hombres, mientras los maestros, los rabinos, la secta de la circuncisión y diferentes sectas de judaísmo, los gnósticos, empiezan a ir a los conversos de Pablo y tratan de reconvertirlos y ponerse una medalla en sus correas. Diciendo, tú eres mi converso, Pablo no sabe de qué está hablando. Y empiezan a engañarlos, mostrándoles en la ley. Sabiendo que estos débiles, nuevos, gentiles en la fe, ni siquiera saben la diferencia de lo que está escrito en la Torá y las tradiciones orales. Ellos no conocen nada mejor. Por eso estaban siendo engañados, porque supuestos líderes religiosos que deberían saber la Torá están tratando de convertirlos usando las doctrinas y tradiciones de hombres. Y Pablo constantemente está tratando de decirles, manténganse en el camino, manténganse en la roca, ignoren lo que están diciendo. No dejen que ellos los juzguen. Entonces, para ponerlo en toda perspectiva, esto es lo que él está diciendo. Yo en verdad creo que en Colosenses capítulo 2, él está diciendo esto, que nadie se constituye vuestro juez por la manera que guarda los días de fiesta, la manera que guardas el Sabbat. Porque ellos no lo están guardando según la Torá, lo están guardando según su secta, su denominación. Tú sigue la Biblia y en el día del juicio te vas a parar o no te vas a parar. Pero vete únicamente por la única palabra de Dios, sola scriptura. ¿Ok? Entonces esto es Colosenses capítulo 2. Espero que esto les haya hecho. ¿Les hizo sentido a ustedes? El haber ido por todas estas escrituras los debió haber ayudado. Una por una estamos desempacando, desenredando. Toma tiempo. No podemos hacer esto en 15 minutos. Estamos hablando de 2000 años. De nosotros gentiles cambiando las escrituras por las tradiciones y doctrinas de hombres, las cuales vinieron de nuestros antiguos ancestros romanos. Tito 1:15, lean conmigo en la pantalla. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas.
Entonces, ¿cuánta gente me han dicho, Jim, si uno es puro, todo es puro? Y ellos usan esta escritura. Vamos a leer el contexto, porque el contexto nos dice todo. El verso 14 dice, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres. Ustedes ya se están cansando de ver y escuchar, mi voz ya se está cansando de decir la tradición y doctrinas y mandamientos de hombres. Una y otra vez. Principio hermenéutico número 1. En el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, entendamos que hay una ley de Dios que es firme y sólida en un fundamento de piedra, y del otro lado está la ley de hombres, la cual es como ladrillos, se cae y se desbarata en pedazos. Si es como ladrillos, hecho de arena. Lo tratan de hacer ver como piedras, pero no es la piedra viviente. Es las tradiciones y doctrinas de hombres. Él dice, no escuchen las tradiciones y doctrinas de hombres. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Ellos no creen que nada es puro. Si Yahweh dice que es puro, es puro. Versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. En otras palabras, otra vez, es la misma situación. Te están tratando de traer las tradiciones y doctrinas de hombres. Vete por la verdad solamente. Ve por lo que Yahweh dice y no te puedes equivocar. Si Él dice que es puro, es puro. La carne contra el espíritu. Ya casi estamos terminando, pero quiero que pasemos por aquí porque esto para mí es una increíble escritura en Romanos capítulo 8 y también el capítulo 7. No voy a ir completamente por Romanos capítulo 7 porque ustedes ya lo conocen, vamos a decirlo. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que aborrezco lo que hago. ¿Verdad? Todos conocemos esa escritura, pero déjenme le hago una pregunta. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? ¿Qué es eso que Él quiere hacer que no puede hacer? ¿Y qué es eso que Él no quiere hacer que sigue haciendo? Increíblemente, miren esto, es todo relevante, todo se conecta. Todo cuadra al final, aquí está lo que Él dice. Él dice, en el versículo 22, me deleito con la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Solamente hay una ley en todas las escrituras para estos discípulos. Es la Torá. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra Torá, otra instrucción. ¿Sí ven que mucho más profundo es cuando usamos palabras bíblicas? Pero veo otra instrucción en los miembros de mi cuerpo. Otra semilla, el árbol del bien y el mal. Fue plantado ahí 4000 años atrás. Que hace guerra contra la Torá de mi mente. Y me hace prisionero en atadura de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Elohim, a Dios, por Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la Torá de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿en verdad qué está pasando en Romanos capítulo 7? Pablo empieza Romanos capítulo 7 diciendo, hablo con los que conocen la Torá. Leí la ley y me mató. Y no me di cuenta que estaba quebrando la ley. Hasta que Yahweh abrió mis ojos. Y ahora reconozco exactamente lo que quiero hacer. Quiero mantener las instrucciones de Dios, la ley de Dios, pero no puedo, porque tengo la carne. ¿Acaso Él dice que no trates porque no puedes? No. Es una meta. Nosotros como cristianos, como creyentes, ustedes saben, en nuestros círculos espirituales de alguna manera hemos crecido con este concepto de que estamos tratando de llegar a una meta, sin darnos cuenta de que la meta es el camino. A donde vayamos es dependiente del camino mismo, es nuestro carácter. Pablo dice hay que correr la carrera con el propósito de ganar. Todo se trata del camino. Ahora sabemos que Pablo está diciendo, yo quiero mantener la ley de Dios. Ahora, cojan esto en el capítulo 8. Alabemos a Dios. Versículo 1 dice esto, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Significa que vas a quebrar la ley de Dios, vas a pecar. Primera de Juan 3:4 dice, la definición de pecado es quebrar la Torá. Pecado es transgredir la ley de Dios. Y él dice,
No hay ahora condenación para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Déjenme les hago una pregunta. ¿No sería magnífico saber cuál es la definición de caminar en la carne y no sería magnífico saber cuál es la definición de caminar en el Espíritu? Él no lo dice si escuchamos. Porque la Torá del Espíritu de vida en Mesías, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la Torá no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. O sea que no tiene poder ella sola. Cuando la guardas, tira poder y bendición a tu vida. Pero cuando la quiebras, según la montaña Sinaí, trae maldición. Comete adulterio contra tu cónyuge y hay una maldición. La ley misma no puede cometer adulterio, no tiene poder. Solo tiene poder cuando tú la cumples o la quiebras. Nosotros somos los que somos débiles. Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Para que el requisito de la Torá se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne. No quiero caminar en la carne. ¿Qué significa eso? Vamos a seguir leyendo. Porque los que viven conforme a la carne, pongan cuidado, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pongan atención, ya viene la definición. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la Torá de Dios. ¿Qué? Pastor Jim, ¿usted me está diciendo que la definición de andar en la carne es no someterse uno mismo a la Torá? ¿El no caminar con la ley de la Torá? No, él dijo eso. Eso es exactamente lo que le está diciendo. Léelo en cualquier versión que tú quieras. Todas van a decir que caminar en la carne, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La única ley que fue entregada por parte de Dios. Aunque nos guste o no, eso es lo que está diciendo. Vamos a seguir leyendo y dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estás en la carne, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Amigos, terminando acá, ¿qué es lo que está pasando? Estamos hablando de comida, estamos hablando si podemos comer puro o impuro, pero en realidad estamos hablando de la Torá, estamos hablando de las instrucciones que Dios dio, que dijo que deberían de estar en nuestros corazones. Estamos hablando si en verdad estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu. Y en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, Rabino Shaul, nos dice que el estar caminando según la carne es estar en contra de la ley de Dios. Que por lógica el lado contrario de eso es caminar bajo el Espíritu, es someternos a la ley de Dios. Entonces lo que tenemos que descubrir es si en verdad estamos caminando en la carne o caminando en el Espíritu. Porque esta cosa aquí me mete en muchos problemas. Porque quiere de todo. Quiere esto, quiere aquello, tiene deseos que vienen de esa semilla implantada en mí cuando mis ancestros Adán y Eva comieron del árbol del bien y el mal. Ahora veo desde esa perspectiva del enemigo. Muchas veces más de lo que quiero admitir. Pero el Padre quiere que yo camine según el hombre del Espíritu. Y el Espíritu se somete a sí mismo, a su hombre interno. Y la cerca que está supuesta a estar en mi corazón para protegerme de la carne. Las instrucciones de Dios no fueron dadas para dañar al hombre, fueron dadas para protegerlo. En conclusión, esto es lo que hemos descubierto. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él creó unos animales para que nosotros comiéramos y otros animales para que no comiéramos porque son tóxicos. El Mesías no vino y convirtió mágicamente todos los animales tóxicos limpios. Te puedes imaginar, un día antes de que Yeshua muere, los cerdos son impuros. ¿Y el día siguiente son limpios? ¿Cómo es eso posible? Sabemos que eso no es científicamente posible porque sabemos que los animales impuros todavía son tóxicos. Sabemos que los peces que no tienen aletas y escamas
tienen una toxicidad más alta que los peces que sí tienen aletas y escamas. Entonces lo sabemos por hecho científico, que cuando Jesús murió en la cruz no convirtió ningún animal puro. Él nunca lo convirtió para que fuera puro desde el principio. El hacerlo limpio sería el admitir que cometió un error en la creación. Piensen en ese momento. Si él empieza diciendo que estos son puros e impuros y termina diciendo, ya son puros, esos que eran impuros, está diciendo que se equivocó, porque el Edén era perfecto. Comer bíblicamente kosher no es una cosa judía, es una cosa bíblica, es una cosa de Dios. La palabra kosher ha sido conectada a el judaísmo por mucho tiempo y no ha sido conectada a la Biblia. Tenemos que empezar a comer lo que la Biblia dice y hacer cosas bíblicas de manera bíblica. ¿Queremos ser espirituales? Entonces tenemos que someternos a Él y a lo que Él dice. No te preocupes por lo que dice tu vecino, no te preocupes por lo que tu cónyuge piensa de ti, tus hijos piensan de ti. Cuando empezamos a comer bíblicamente kosher, se burlaban de mí más de lo que te puedes imaginar. Algunos de ustedes ya han tenido esa experiencia. Hasta la propia familia nos hacían sentir culpables, nos condenaban, nos hacían sentir que queríamos ser más santos que ellos. No, pero sí estamos tratando de ser santos. Fui comandado a buscar santidad. Señoras y señores, hemos llegado a un lugar donde tenemos que decidir si vamos a continuar siguiendo a los hombres, doctrinas, amigos, pastores, o si vamos a seguir al rey. El rey entrega su ley, y si tú te sujetas al rey, cumples lo que el rey dice. Yo sé que esto es un tema difícil, yo sé que muchos de ustedes están en shock. Nunca habían visto las escrituras desde esta perspectiva. Los animo que regresen por cada una de estas escrituras, que escuchen este mensaje de nuevo. No me crean a mí, no crean en nada de lo que yo digo. Crean en la palabra de Dios, habla por sí misma. Me tomó a mí bastante tiempo de hacer la transición de comer impuro a puro, porque me había entrenado a mí mismo de que podía comer lo que me diera la gana. Y nunca se me va a olvidar. Iba de viaje, iba manejando y me dieron ganas de parar en Metanos a comprar un sándwich de tocineta, jamón y huevo, mi sándwich preferido de desayuno. Había acabado de aprender esta información. Me tomó par de años, literalmente par de años de estudiar antes de estar totalmente convencido de ver esto desde esta perspectiva. Le pegué un mordisco a este sándwich de tocineta, jamón y huevo, y el Espíritu Santo me conmovió de tal manera que supe que después que tenga el conocimiento de la verdad era responsable por ella. Y bajé la ventana y tiré ese sándwich afuera y nunca más he tocado animales impuros desde ahí. Desde entonces mi cuerpo se ha aclimatado y ni siquiera le dan ansias ni ganas de eso. Si pido una ensalada en un restaurante y tiene pedacitos de tocineta escondidos, mi cuerpo lo encuentra porque me empiezo a sentir mal. Lo puedo oler por millas. Es asqueroso para mí ahora. Y yo creo que era asqueroso para nuestros ancestros, los apóstoles, y hasta para el Mesías mismo, y últimamente para Dios desde el paraíso. Nunca he dicho que el camino es fácil. La Biblia dice que el camino es angosto y pocos entran. Si te está incomodando este mensaje ahora mismo es por tu carne, solo eso. ¿Se pueden parar conmigo esta noche para que podamos orar? Yo sé que esto es un mensaje difícil, yo sé que para muchos de ustedes esta es la primera vez que han escuchado algo como esto. Es un camino. Dios tiene misericordia, pero el momento en que empezamos a ser responsables por la verdad es cuando la escuchamos. Entonces los animo a que le oren a su rey, pídanle que los perdone si han roto sus mandamientos. Jim, ¿me estás diciendo que es pecado el comer sándwiches de jamón? No, yo no estoy diciendo que es pecado, pero él sí. Yo sé que eso es difícil de aceptar, pero la definición de pecado
es transgredir la ley de Dios. Si Él lo dijo, yo lo creo, yo lo hago. Si lo quiebro, es pecado. ¿Nos podemos someter a Él en toda área? Vamos a orar. Padre, te damos mil gracias por guiarnos en tu palabra. Enséñanos a no someternos a las doctrinas y tradiciones de hombres, pero enséñanos a someternos solo a ti. Ayúdanos a poner al lado los torpes sistemas de creencia que han sido creados en las espaldas de nuestros ancestros, a través de estándares denominacionales, bajo estructuras eclesiásticas. Enséñanos a abrir tu palabra y creerte que lo que dijiste era para siempre. Confesamos que no lo sabemos todo, que no lo entendemos todo. Todavía somos bebés en Cristo. Padre, pero deseamos ir más largo, lejos, rápido, profundo. A tus maneras, a tu justicia. Enséñanos tus maneras, tus decretos. Perdónanos por quedar cortos. Gracias por tu gracia. Y Padre, hoy oro para que le des a tu pueblo la fuerza, la fortitud y el deseo de poner todo al lado, de levantar su cruz y en amor seguirte a donde quiera que tú nos lleves. En el nombre del más grande Hijo que ha vivido, Jesucristo, Yahshua HaMashiach, nuestro Mesías. Amén.